Bien, buenas noches. Vamos a pasar a la presentación de la novela Cada tarde a las 8 de Víctor del Pozo, como colofón para este día literario. Buenas noches, Víctor. Bienvenido a Medina del Campo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que yo más destacaría de esta novela es su génesis, que estábamos comentando ahora antes de coger los micrófonos. En principio no era una novela. No, cada tarde a las 8 nace como un relato. Un relato que además tenía que ser un relato sobre el COVID-19, porque es lo que se había planificado originalmente. Y poco a poco, cuando pensé, dije, tengo que hacer una historia sobre el COVID-19. Dije, ¿qué hago yo? Yo hago novela negra. Pues vamos a escribir un relato de novela negra ambientada en el COVID-19. Todo surge realmente porque fue un editor el que en su momento me encargó de hacer ese relato, un relato sobre el COVID-19. Y entonces hubo un pequeño malentendido en cuanto a la extensión, que es lo que estaba comentando justo ahora, esa pequeña anécdota, porque el editor me dijo, tiene que durar 60 páginas, tiene que tener una extensión de 60 páginas. Yo entendí, digo, pues le entregó 60 hojas en A4, pero él quería 60 páginas ya publicado. Conclusión, este relato ya nació siendo una mini novela, una novela corta. Cuando pasó el tiempo y vi que la gente iba leyendo ese relato largo o novela corta, que ya se llamaba Cada tarde a las 8 también, escuchaba muchos de mis lectores decir que le había gustado mucho, que se encontraba incluso entre las obras que más les gustaban de cuanto había escrito, y decidí pues darle una segunda oportunidad contando todo lo que al ser un relato no pude contar, es decir, extendiéndola, contándola sin ningún tipo de límite de páginas, ni 30 ni 60, o sea, sin ningún tipo de límite, y contar la historia tal y como la hubiera querido contar en un principio, y fue como la convertí en novela. Y bueno, pues se cuenta mucho más el génesis, se aborda mucho la psicología de los personajes, cosa que el relato no permite. Es más, como curiosidad, en el relato, por ejemplo, no se sabe en ningún momento quién es el delincuente. Se juega un poco con esa estructura de relato, de un giro sorprendente, de un final tirando un poco abierto, y en la novela le decidí dar la vuelta. Y en todo momento sabemos quién es el villano, pero vamos viendo cómo es su evolución, cómo poco a poco va cruzando líneas y cruzando líneas y cruzando líneas hasta convertirse en el gran villano que es en el libro. Que es uno de los personajes, creo que más interesantes y completos de esta novela. Hay personajes de tus trabajos anteriores, como el inspector Navarro, que creo que es un compañero de viaje constante para ti, pero los villanos nunca han estado tan presentes. ¿Cómo es eso de meterse en la piel del villano y marcar ese desarrollo tan pautado? Pues fue un reto que me marqué además cuando hice la adaptación de novela, porque quería partir de una persona que en un principio ya tenía ciertas, vamos a decir, voy a usar una palabra que a lo mejor que no me gusta demasiado, pero puede que lo represente bien, ciertas degeneraciones, porque ya se le ve que tiene ciertos vicios y ciertas conductas que son totalmente impropias. Entonces, como eso le va arrastrando poco a poco a cada vez pedir más, como ya incluso el confinamiento le afecta del todo, y como he dicho antes, acaba traspasando todo tipo de líneas y acaba, bueno, no, es que intento no hacer ningún tipo de spoiler y decir hasta dónde llega, ¿vale? Entonces, pero todo lo que acaba haciendo. Y el objetivo que me remarqué fue ese, ahondar mucho en su psicología, en qué piensa en cada momento, en qué siente, en cómo va produciendo esa transformación y sobre todo cómo él lo va justificando y cómo él lo va viendo algo normal, cómo lo normaliza. Y bueno, pues nadie se considera malo en el fondo. Yo creo que ninguno nos consideramos malos, y que incluso cuando alguna vez en la vida nos portamos mal, intentamos justificarnos y decir, no, yo no soy malo, es que... Entonces, pues este personaje le pasa lo mismo, ¿no? Él no se ve a sí mismo malo. Lo que ocurre es que le pasan cosas, ¿no? Él se justifica a sí mismo. Pero ni siquiera es una justificación ante los demás, porque normalmente nuestras maldades las tenemos que justificar ante la familia, ante el jefe, ante el entorno. Él tiene un círculo tan cerrado, es tan... No sé si sociópata es la palabra, no sé si es lo que has querido reflejar. Sí, sería adecuado, sociópata, efectivamente. Además, por su nivel cultural y su nivel social, podría encajar perfectamente en un sociópata. Pero a veces el mayor juez somos nosotros mismos. Quiero decir, está muy bien justificarnos ante los demás, pero la opinión que uno mismo tiene sobre sí mismo es casi la más importante. Entonces, él tiene que quererse a sí mismo, necesita llevarte, está el ego, todo, y esa gente tiene mucho ego. Ese tipo de personas tienen un ego desmesurado, no puede pensar bajo ningún concepto que él haga algo malo.
Todo lo contrario, intenta adaptar la realidad a sus circunstancias. Y esas circunstancias, claro, son muy particulares. Estamos hablando de el momento en el que se desencadena la pandemia, en el que llega el confinamiento. ¿Te sirvió tu experiencia personal de ese periodo o quisiste reflejar lo que había en la sociedad? Pues yo lo que quise hacer con esta novela fue una guía para que si alguien, perdonad, si alguien en un momento determinado leía este libro, el libro de Cada tarde a las 8, ahora mismo lo tenemos todos muy reciente, ya han pasado 5 años por fortuna y cada vez pasa más y lo vamos viendo un poco más lejos, pero bueno, todavía es relativamente reciente. Pero si alguien en un futuro lo veía y pensemos, yo tengo un hijo de 1 año, piensa que dentro de 5 o 10 años me pregunta, papá, ¿qué era eso del COVID? ¿Podría leer este libro? Sería muy joven para leerlo, claro, no es para niños, pero bueno, podría leerlo y entender exactamente todo lo que pasamos, desde los primeros casos que se detectan en Wuhan, se van cerrando países, empiezan a haber casos en España, vamos viendo todo eso, pero en el fondo es un trasfondo. O sea, es decir, no es la historia no va de eso, lo que ocurre es que sucede mientras eso va ocurriendo. Y luego el personaje, claro, hemos hablado mucho del villano y de las líneas, lo que sí que me puedo permitir el lujo de decir es lo que es, en este caso es un depredador sexual. Y también fue una parte bastante delicada, porque claro, parece que es complicado, pero hablar de asesinos que cometen asesinatos causa menos rechazo que hablar de un depredador sexual. Entonces es un tema muy delicado. G.R.R. Martin dijo una vez, G.R.R. Martin es el autor de Juego de Tronos, dijo, puedo describir con todo lujo de detalles cómo una hacha atraviesa un cráneo y no pasa nada, pero si describo cómo un pene entra a una vagina, dice, me llueven críticas por todos los lados. Y bueno, pues a mí no me ha pasado, pero lo tuve en cuenta. Entonces había que intentar tener mucho cuidado a la hora de escribir cada una de las agresiones, humanizar muchísimo a las víctimas, sobre todo además eso trabaja mucho el impacto emocional. Las víctimas todas tienen nombre, tienen una vida, tienen un pasado, todas tienen también una serie de circunstancias que lo hace muy dramático lo que les sucede, y había que intentar jugar con todo eso, con ese equilibrio, ¿no? de definir al criminal y al mismo tiempo honrar en la medida de la posibilidad a todas y cada una de las víctimas. Sí, porque sí podría dar la impresión en algunos relatos que abarcan la violación, cualquier tipo de violencia sexual, de que se justifica a los criminales. Y claro, tú consigues evitarlo, yo creo que con maestría en este trabajo de Cada tarde a las 8. Consigues dibujar héroes y consigues dibujar villanos sólidos y consigues eso, el respeto a las víctimas, que es algo que en la novela negra suele ser tangencial. Nos cargamos a un señor que pasaba por allí y ya está. ¿Cómo se empatiza? ¿Cómo se trabaja ese respeto a la víctima? Pues se trabaja humanizándola. Es decir, para poder crear ese respeto a la víctima tiene que tener nombres, tiene que tener apellidos, tiene que tener una circunstancia. Es decir, no, lo que tú has comentado, no es un señor que pasaba por ahí. Eso pasa mucho también cuando vemos ya no solo libros. En el cine ya es descaradísimo. Cualquier película de acción, ni siquiera novela negra. Vamos a poner Bruce Willis, La jungla de cristal, por poner un clásico del cine y no irnos a algo más reciente. Una película como esa. A lo mejor, efectivamente, ¿no? Van circulando, se estrella contra un coche y tira el recto y punto. En ese coche viajaba una persona que a lo mejor era un hombre que se llamaba Ramón, que venía de trabajar agotado pensando en cómo pagar sus facturas, que su mujer estaba esperando en casa y que recibió una llamada de tu marido a muerte en un accidente de tráfico, un largo etcétera. Y sin embargo en la película, pues tú vas viendo cómo directamente Bruce Willis va conduciendo, se estrella contra un coche, sigue y ahí le deja. No ha pasado nada. Eso no es humanizar a la víctima, eso desde luego no es. Es justo lo contrario. Y vuelves a utilizar personajes, mencionaba antes al inspector Navarro. La gente que haya leído tus anteriores novelas creo que ya habrá cogido un cariño a ese inspector hosco con sus compañeros, pero que humaniza precisamente mucho a las personas a las que atiende como policía. Es muy curioso porque el inspector Navarro nació en mi primera novela, En el sillón del diablo, y nació como un antagonista. Su función realmente era complicar mucho la vida a los verdaderos protagonistas de la novela, que eran Alfonso Maestro y Bárbara. Claro, el personaje tuvo tanta fuerza que incluso antes de que acabara el libro ya consiguió su parte de protagonismo, ¿no? O sea, no esperó ni acabar el libro. Y de hecho yo mismo pensé, funcionaría muy bien
que en el siguiente libro, Navarro, que a fin de cuentas había tirado todo el libro intentando atrapar y perseguir a Alfonso, que era el verdadero protagonista, trabajase junto con Alfonso. Además, hacía casi una ironía, ¿no? De enemigos a compañeros de trabajo. Y bueno, pues lo hice en el sillón, o sea, en El crimen de Canterac, mi segunda obra, funcionó de maravilla, la gente le empezó a coger cariño a Navarro, pese a ser un personaje odioso, y luego, bueno, pues siguieron el resto de libros, ¿no? El misterio del Puente Mayor, que fue un poco el que cerró esa saga, y luego, pues en Operación Lata Escarlata, que es también publicado por Susella, exploro de hecho sus orígenes, le pongo como policía cuando era más jovencito, y aquí, bueno, pues en el relato contaré que hacía un pequeño cameo, es decir, como no estaba toda la obra tan desarrollada, de todo el relato en sí, que también se estratificaba en capítulos, el relato igual, salía en un capítulo, aparecía y punto, nada más. Una de las cosas a desarrollar que tenía clara, dije, si lo convierto en novela, Navarro tiene que tener mucha más presencia, no va a aparecer por ahí en un capítulo aislado, y le di mucho más protagonismo. Y sí, es cierto, el personaje de Navarro sería uno de mis personajes fetiche. Como curiosidad, su comportamiento está basado en un familiar mío, un familiar un poco lejano, un pequeño tío, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo un tío que ya es mayor, pero cuando era mucho más joven, pues sí que sería un poco como Navarro. Sin ser policía, él no era policía, pero tenía ese carácter, ¿no? Entonces, cuando construía a Navarro, dije, tiene que ser así. Tiene un carácter muy difícil. Cara al espectador, al lector, pues yo creo que te enamora porque tiene ese trato a la víctima justo, que es el policía que te quieres encontrar cuando tienes un problema, pero con sus compañeros, ¿por qué es tan hosco, tan duro? ¿Por exigencia? ¿Porque se hagan las cosas bien? ¿Porque está harto? Es una coraza. Este tipo de personas existen. Gente que son, incluso en el fondo, pedazos de pan, pero que cuando están fuera pues se ponen una especie de coraza, de caparazón para parecer más duros de lo que son. Habría que indagar mucho más en su pasado. Desde luego yo lo hago un poco en Operación Lata Escarlata, pero ya está crecidito en ese libro. Habría que explorar su infancia o su adolescencia para ver qué le pudo pasar para que desarrollara ese carácter. Pero generalmente cuando nos encontramos con alguien así suele ser eso, suele ser gente, muchas veces, no siempre, gente sensible a lo mejor, que ha tenido una vida complicada y deciden ponerse en una coraza para que exteriormente pues no lo aparezca. No lo aparezca, sobre todo porque él es buena gente. O sea, él en el fondo es muy buena gente, está dispuesto a dar su vida por salvar la de los demás. Y de hecho está dispuesto a saltarse todo tipo de normas, lo cual también es un poco contraproducente. Es decir, no es una persona tan seria ni tan rígida, al contrario, no tiene ningún respeto a las normas y con ello puede salvar la vida de alguien o atrapar a un delincuente. Luego, bueno, pues es una piedra de coraza la que él lleva. Además, porque le suelen salir las cosas un poquito mal, ¿no? No se lo haces pasar demasiado mal a Navarro. Hay que tensar la cuerda. Siempre que se escribe cualquier tipo de novela, y más aún cuando es novela negra, hay que tensar la cuerda, llevar a los personajes al extremo. Y eso es muy bueno, porque llevas a los personajes al extremo incluso sin saber tú mismo qué va a pasar. Yo tengo una máxima: las historias tienen que resolverse de un modo coherente. Es decir, no me gusta, y eso también es un recurso muy habitual en literatura, en cine, lo vemos en todo tipo de historia, de narrativa, me da igual que sea en papel o en audiovisual. El llevar a los personajes al límite y luego milagrosamente es que pasaba un personaje por ahí y lo salva. Y dices, no ha pasado por ahí nadie en 100 años y justo ahora que estás ahí colgando de un barranco sale un señor y te rescata. Pues no me lo creo, porque estadísticamente es muy improbable. Yo eso intento no hacerlo jamás. Yo llevo a los personajes al límite e intento rescatarlos de un modo coherente. Incluso con la máxima de, si lo he llevado al límite y no lo logro, pues el personaje muere. No hay que tener ningún tipo de miedo a que muera ningún personaje. Y eso es algo que me dijo además otro autor hace años. Si no tienes miedo a desprenderte de tus protagonistas, no te van a tomar en serio. Eso pasaba mucho también hace años. Cuando tú leías una novela o lo mismo, veías cualquier tipo de historia, me da igual, yo hablo de historias en general. Sabías que el protagonista era intocable, que el protagonista no iba a morir porque era el protagonista y pasara lo que pasara, bueno, pues el protagonista. Ahora ya no pasa eso. Hemos perdido ese miedo. Ahora cualquier personaje es prescindible. Y yo me lo aplico. Entonces, cuando lees mis novelas, cualquier día el inspector Navarro muere, no pasa nada. Que supongo que es algo a lo que tenemos que acostumbrar al lector o al espectador, al que recibe esa historia, ¿no? Porque todavía, a lo mejor Juego de Tronos, que mencionabas antes, como ahí muere todo el mundo, pues no pasa nada, pero en novelas que se convierten casi en sagas, como es tu caso... Es que esto es del pregonero y se ha quedado... Pues que no se nos quede frío el pregonero. En novelas que casi se han convertido en sagas, ya estamos muy acostumbrados
a Navarro y tú te le cargarías de verdad, ¿no te dolería? Me le cargaría. De hecho, asumo que su muerte llegará antes o después. Y no digo que no tengo ideas de cómo hacerlo. O sea, lo que ocurre es que no, eso no lo voy a revelar aquí. Eso no lo voy a revelar aquí. Pero sí, o sea, que es algo que tendrá que pasar. Ya en posteriores trabajos, incluso, porque yo además siempre voy muy por delante. El trabajo de escritor no es tan sencillo como termino una novela y mañana está en librerías. Desde que termina la novela, mandas al editor, se corrige, se revisa, se maqueta, se imprime, pues tú sigues trabajando en otras cosas. Entonces hay trabajos posteriores y bueno, pues Navarro ya va perdiendo protagonismo, bastante protagonismo. Hay que dejar vía nueva, nuevas historias, nuevos personajes, nuevos lugares. A mí me ha gustado, ahora que mencionas el trabajo de edición, maquetación. Esta es una edición, creo, bastante chula, bastante cuidada, con unas ilustraciones muy potentes. Con el trabajo del ilustrador y editorial, ¿has estado ahí mano a mano? Es una buena pregunta, porque Tayete, que es el ilustrador, le conocí de la manera más inesperada. Cuando estaba empezando a escribir, de hecho ya había publicado El Sillón del Diablo en su primera edición, que de hecho la portada era diferente, porque no estaba hecha por él precisamente. Me presenté a un concurso de relatos, porque yo empecé escribiendo relatos, y de la Universidad de Valladolid, y el premio era que tu relato lo ilustraban y luego lo publicaban en una especie de libro de relatos Creative Commons, la licencia de libre distribución. No gané, pero quedé finalista. Si elegían 5 o 6 relatos, el mío estuvo entre ellos. Y yo siempre creo que gané. Siempre creo que gané, porque cada relato lo ilustraba un ilustrador distinto y el mío lo ilustró Tayete. Según llegué a la entrega de premios, llegó Tayete, me dio su tarjeta y me dijo: me ha impresionado tu relato, me encanta, si me necesitas aquí estoy. Entonces, como estábamos pensando sacar la segunda edición del Sillón del Diablo y yo quería darle otro aire a la portada, hablé con él, hablé con el editor, porque obviamente el libro tiene que, o sea, es el editor quien lo acepta. Yo puedo pedir, yo soy muy pedigüeño, pero el editor tiene que darte el ok. Entonces hablé con el editor en su momento y el editor me dijo que venga, vale, que lo haría con él, y desde entonces ilustra todos mis libros. Y es maravilloso porque me ha creado una marca propia. Es decir, las portadas de todos mis libros son reconocibles y son únicas porque las hace él. Hay muchísimos libros de novela negra y todos tienen portadas, bueno, interesantes, pero simples: una ficha de ajedrez, una manzana o un puñal ensangrentado. Los míos tienen una portada con ilustración de Tayete que me parece que es única y es increíble. Es muy bueno. Y luego lo de andar colocándole dentro ilustraciones, pues también le da un plus, un valor. Esa idea la saqué además de los libros de Capitana la Triste. Es bastante curioso, pero me gustó mucho. Y como El Sillón del Diablo, de hecho, tenía una parte ambientada en el siglo XVI, me imaginaba, ¿no?, las historias del siglo XVI ilustradas, o sea, como los libros de la Triste, y de ahí un poco saqué la idea y eso, se la trasladé al editor lo con Tayete y bueno, pues ahí sigue. De hecho, me ha acompañado ya con varias editoriales, con todos mis libros, y espero que sigamos trabajando juntos. Un resultado muy bueno. Y hablas de esa parte del Sillón del Diablo que retrocede en el tiempo al siglo XVI. También aquí juegas con el tiempo y con los personajes en diferentes tiempos. Esa relación del COVID con la gripe española, que te permite recrearte en algo que te encanta, que es la historia de Valladolid y su entorno, que es tu gran personaje, ¿no? Sí, de hecho hace años di una charla en Fuensaldaña, en el Castillo, y la llamé Valladolid una protagonista de libro. Si tuviéramos que decir cuál es el verdadero protagonista de mis libros, es Valladolid. Eso sin ningún lugar a duda. A lo mejor en Operación Atascarlata, por ejemplo, comparte protagonismo con Santander, o en el Enigma de la Casa de Arcite y Chimeneas comparte protagonismo con Madrid, pero Valladolid siempre está. Y bueno, pues coprotagonista o protagonista siempre está. Luego además me gusta convertir mis novelas, como dices tú, en una saga. Bueno, yo lo llamo el universo. También en ese sentido pues, voy cogiendo ideas de aquí y de allá, pero mucho de la cultura pop. Yo me inspiro muchísimo en la cultura pop. Si pensamos en Star Wars, en Marvel, esta serie de franquicias, crean un universo entero en el que hacen series, novelas, cómics, videojuegos, todo está enlazado. A veces simplemente por un cameo de un personaje de un cómic, de una película, ya sabes que está ocurriendo paralelo. A mí me gusta que todas mis novelas se entrecrucen de alguna manera. Es más, este libro, por ejemplo, podría quedar perfectamente, si tuviera que hacer una línea cronológica, iría entre El crimen de Canterac y El misterio del Puente Mayor, porque además están datados. El misterio del Puente Mayor se ubica en el 21, este se ubica en el 20 y el crimen de Canterac es en el 19, o sea, justo estaría entre medias. Y luego, pues, a la hora de jugar con otras épocas, es otra seña de identidad. Es muy típico de la novela negra andar siempre con flashback, se hace mucho, pero se hace flashback
a corta distancia. Esto lo he comentado hace poco. La chica del tren, por ejemplo, vas viendo la película, vas leyendo la novela, obviamente siempre mejor el libro, pero siempre hay que tener en cuenta que tengo aquí una audiencia, algunos habrán visto la película, algunos habrán leído el libro, y según vas avanzando en la historia, vas descubriendo cómo vas yendo del presente hacia unos meses atrás y del presente hacia unos meses atrás. Bueno, eso es muy común en novela negra. Yo lo he llevado al extremo. Yo voy del presente a 500 años atrás, del presente a 1000 años atrás. En el Misterio del Puente Mayor me voy al Valladolid del siglo XI. En este caso me voy a 1918, perdón. Me gusta mucho además explorar diferentes etapas de Valladolid, porque empecé con El Sion del Diablo, que nos lleva al Valladolid de los Austrias, cuando éramos la capital del Imperio Español. Luego voy al Crimen de Canterac, donde cojo el Valladolid del ferrocarril, que es el de 1908, que es un poco el renacer de la ciudad tras el ostracismo, lo que nos condenó el que la capital fuera Madrid. En el Misterio del Puente Mayor voy al año 1100, que es justo cuando llega el conde Asúrez y nos repuebla. En Operación Rata Escarlata voy a Valladolid de la Guerra Civil, que me pareció interesantísimo explorar ese Valladolid, porque nos han hablado mucho de cómo se vivió la Guerra Civil en Barcelona. De hecho, George Orwell tiene un libro llamado Homenaje en Cataluña, que es su propia experiencia de la Guerra Civil en Barcelona. Sabemos cómo se vivió en Madrid, con incluso la Sexta Columna, con todo lo que pasó, ¿no? Sabemos cómo se vivió en muchos lugares, cómo se vivió en Bilbao, pero ¿y en Valladolid? No, es que Valladolid cayó el día del alzamiento, ¿vale? Pero también había gente aquí que vivió la represión. De hecho, tenemos una de las mayores fosas comunes de España. Entonces, sucedieron cosas, y explorar todas esas experiencias, esas vivencias, esas historias, y poder plasmarlas en papel, aunque la novela que yo cuento no es real, pero la base sí. Es decir, los sucesos que ocurren de trasfondo sí lo son. Los lugares que aparecen de fusilamiento fueron realmente lugares de fusilamiento. Entonces, explorar todo eso fue muy interesante. Y en este libro hago algo muy similar. Que durante toda la pandemia, si teníamos el telediario, creo que era muy raro el día que no comentaban es que durante la gripe española, como que fuera a ser lo mismo, ¿no? Es que el COVID va a acabar porque la gripe española, son virus diferentes, no tienen por qué evolucionar igual. Bueno, al final resultó que resulta parecido, pero parecido, no igual, porque la gripe española se quedó en una gripe, pero esa cepa concreta no volvió a dar guerra, y el COVID se quedó aquí para siempre. Pero bueno, es cierto que salió parecido. ¿Cómo se vivió esa gripe? ¿Cómo la vivieron nuestros abuelos? Porque incluso conozco gente que su abuelo tuvo la gripe española, es decir, no es tan lejano. Han pasado 100 años o 100 y pico. Entonces era lo que yo quería explorar, ¿no? ¿Cómo era el Valladolid de la gripe española? ¿Hubo hospitales de campaña? ¿Dónde estaban? Pues tuve que investigar, averiguarlo. ¿También dejaron trabajar a médicos sin experiencia? ¿Usaban mascarilla? ¿Qué normas se pusieron? Entonces investigué todo eso y construí el Valladolid de 1918. Tuve dos pequeños hándicaps. Bueno, un hándicap en realidad. El otro no es un hándicap, el otro es el resultado. Tuve el hándicap de que quería que la protagonista, en este caso es Mercedes, conviviera con el COVID, pero al mismo tiempo con la gripe española. Y hubo que tensar mucho la historia. De hecho, la convierto en una de las personas más antiguas, más viejas de España. Muere con 120 años, o 110 y muchos. Lo he mirado, es posible. O sea, es decir, ese personaje no existió, entonces no hay una persona con esa edad que haya muerto en Valladolid, pero las personas más longevas de España tienen esa edad. Luego, 116 creo que mueren, sí que hay gente en España que los tiene. Luego realmente es biológicamente posible. Luego, bueno, pues vale, ahí estuve tensando mucho. A veces tienes que andar tensando mucho la cuerda para todo, pero bueno, encajando dentro de lo posible. En Rata Escarlata también me pasó algo parecido. Quería que la protagonista, que era Victoria, hubiera vivido la guerra civil y apareciera también en el presente. Pero ahí, para no volver a hacer la misma jugada, lo que hice fue que el presente no era un presente tan inmediato, y el presente de Rata Escarlata es el año 2005, en lugar del año... Bueno, que luego me sorprendió mucho, no ha pasado tanto tiempo y cambia muchísimo la tecnología. Cuando estaba escribiendo la novela dije, venga, pues recibo un WhatsApp, ¿no? Que en de 2005 no hay WhatsApp. Bueno, pero lo mira en Internet. Claro, sí, pero en Internet, pero hasta que no llega a su casa y se conecte con un módem no me sirve. Pues iba dándome cuenta, digo, ostras, ¿cómo ha cambiado la vida? Parece que he cogido una época de hace nada y me doy cuenta que ha cambiado todo muchísimo. Está muy acelerada la evolución. Y os decía que ese fue el hándicap. Y el resultado final, que es lo que en un principio he dicho que era un segundo hándicap, pero no fue como tal, es que realmente cada tarde de las 8 tiene mucho de historia de amor. Sí. Realmente es una historia de amor entre un médico
que es Arturo, y una joven que se queda huérfana y que, bueno, pues empieza a ser bien en su casa, que es Mercedes. Y es un amor imposible. Y ese amor, de hecho, tiene como repercusiones en el tiempo, porque en el futuro, pues también se ve un poco entre la relación entre otros dos problemas, los protagonistas del presente. Luego, tiene mucho de historia romántica. Nunca había escrito nada de amor, no por falta de ganas, porque no me había surgido, pero también es verdad que me gusta dar a mis historias diferentes toques. Siempre dentro de novela negra, pero El sillón del diablo a lo mejor es la más novela pura, pero con novela histórica. El crimen de Canterac tiene un ligero sabor a terror. Operación Ata Escarlata es más novela bélica, a lo mejor, o incluso de espías, detectives, bueno, más de espías, más de espionaje. El inicio del Puente Mayo es más aventura, o está, pues eso, un toque romántico, ¿no? Incluso, pues, el enigma de la casa de 7 chimeneas más thriller. Me gusta que cada libro tenga un regusto. En este le he dado un toque de amor, un toque romántico. Sí, además, la historia de esta mujer, de Mercedes, cuando entra a servir en casa del médico y ella se hace unas esperanzas de cómo va a ser su relación con ese médico, y nos llevas, claro, dentro de su mente, esto va a ocurrir así, así, así. Se cuenta el cuento de la lechera y al lector le das un palo. Sí, le das un palo. El que la vida es así. Y de hecho, cuando nos gusta otra persona, pues claro, las películas es muy bonito siempre, ¿no? Porque siempre da la casualidad que me gusta a alguien, ya sea a alguien le gusta, y todo es muy bonito. Pero en la vida real, ¿qué probabilidad hay de que yo le guste a alguien, ya sea a alguien le guste yo? Entonces, no siempre es tan sencillo. Y eso también hay que reflejarlo. De cara al relato, aquí contaré una pequeña anécdota. Yo tenía esta historia en mente, en la cabeza, y yo lo veía así. Y la historia de Mercedes y Arturo para mí era una historia muy bonita, que puede acabar mejor o puede acabar peor, eso dejaré a los lectores que lo descubran, pero yo lo veía de esa manera. Sin embargo, cuando le dejé al editor, a José Luis, que es el editor de Susella, el relato para que lo leyera y supiera cómo iba a pasar, y yo decía, es una historia muy bonita de amor, ¿verdad? Es una historia muy, muy bonita. Claro, él lo ve con los ojos de un lector. Yo no tengo la posibilidad tampoco de verlo con los ojos de un lector. No la tengo entre comillas, hay un pequeño truco. Cuando escribes un libro, le guardas en un cajón un tiempo largo, y cuando lo lees la redescubres, y a lo mejor lo lees un poco más como un lector. Pero bueno, en este caso, pues yo recordaba como una historia muy bonita, y me dijo él, yo lo que veo es un adolescente que se enamora de un médico, el médico se acuesta con ella y pasa de ella. Y dije, no, hombre, no, la historia es mucho más, la historia tiene muchísimos más matices. ¿Qué sucede? Que el relato, por relato, se queda corto. No puede explorar tanto la psicología, no explora tanto la vida interior de los personajes, no salen tantas escenas entre ellos. De hecho, estaba muy limitado. Las historias del pasado, por ser un relato, no sé si había 2 o 3 capítulos solo dedicados al pasado. Toda la parte de 1918 se ventilaba en 2 o 3 capítulos. Por eso había muchísimo que contar, muchísimo que extender, y por eso esta novela me ha permitido contar la historia como verdaderamente quería contarla. Me parezco a George Lucas. George Lucas decía lo mismo, cada vez que saca una versión reeditada y saca la versión 3D, ahora por fin puedo contar la historia como siempre quise contarla. Siempre dice lo mismo. Pero en este caso has tirado por el amor, en otros casos dices tiras un poco por el terror. ¿En qué terreno te sientes más cómodo? ¿O en todos? Me siento cómodo dejando que mis personajes fluyan. Entonces, las historias me van pidiendo qué quieren hacer. Para empezar, antes de empezar a escribir una historia, tengo que ver la historia buena. Tengo que tener una historia en la cabeza, tengo que creer que la historia puede funcionar y la empiezo a escribir. Por darte una respuesta corta, te diría que en el género negro, ¿vale? Esa sería la respuesta corta. De hecho, cuando me encargaron en un origen hacer ese relato sobre el COVID, yo dije, vale, pues lo voy a llevar a mi terreno, el terreno negro. Dato curioso, no es el tipo de novela que leo, o sea, es lo que descubrí que se me da bien escribir, y sin embargo, a la hora de leer novelas no es lo que leo otro tipo de novelas. Pero bueno, es donde más cómodo me siento. Pero realmente con lo que me siento cómodo es dejando a los personajes que fluyan. Y luego la historia evoluciona sola. Yo tengo la historia en mi cabeza, creo los personajes. Si los personajes están bien creados, si son consistentes, si son lo suficientemente poco planos como para tener vida propia, les dejo que comiencen a interactuar entre ellos, y yo me convierto en un mero espectador. Yo estoy dejando que la historia se vaya sucediendo, yo voy tecleando con el ordenador, con el teclado, según lo voy viviendo, y la historia va sucediendo. Entonces ellos interactúan. En este caso les da por enrollarse o enamorarse o tener una historia bonita de amor. Muy bien por ellos. Podían haberse acabado matando entre ellos si hubiera salido una novela de terror. A Arturo le podía haber dado por cogerse un bote de cianuro y dedicarse a envenenar a todos sus pacientes. No lo sé. Al hombre le dio por enamorarse de Mercedes. Es lo que pasó. Eso habría sido una opción muy entretenida, ¿eh? Sí.
¿Y cómo trabajas los personajes? Quiero decir, hay gente que se hace una ficha de cada personaje, tiene este origen, tiene este trasfondo, otros dicen que solo con imaginarlos ya les escuchan y pueden seguirles. ¿Cuál es el método, la técnica? Cuando empecé, tiraba de ficha. De hecho, tengo una ficha de todos los personajes de Sion del Diablo, por ejemplo, la tengo creada. De hecho, algunos personajes incluso cambiaron de nombre a lo largo de la historia, pero bueno, la tengo creada y era muy importante para evitar cualquier tipo de incoherencia o dudas de qué edad tenía o de qué color eran los ojos. Pues me la hice. Con el resto de libros ya no ha sido necesario. Ya el personaje le perfilo, le creo y le veo muy claro en mi cabeza. Entonces, tengo la capacidad de ver al personaje, de saber cómo es, de saber físicamente cómo es, saber qué personalidad tiene. Puedo dudar a lo mejor en un secundario, pero los protagonistas para mí son clarísimos y los veo con mucha fuerza. De hecho, me gusta eso, darles vida y dejar que ellos interactúen. Siempre cuento la misma anécdota, pero casi diría que, si no me ha pasado literalmente, me ha pasado muy parecida. Imaginad que quiero que dos personajes queden en una cafetería porque mi intención es que se acaben dando un beso y nazca un amor de ahí. Pero si el personaje está bien hecho y uno de ellos es orgulloso y el otro pues es más picón y le gusta empezar a lanzar reproches o simplemente empezar a increpar, a lo mejor la conversación natural no es que se empiecen a durar. No, el que increpa, pues increpa. Y el que es orgulloso se ofende. Y al final dices, ¿cómo se van a besar estos? Es imposible. Así que el que está increpado tiene que sentirse súper ofendido y el que está increpando, no va a dejar de increpar. Entonces al final uno se coge, se levanta, se va y digo, bueno, pues en otro capítulo pues se besarán. A lo mejor hay que ponerles un ramo de flores en el medio para que digan, ah, sí o tú. No lo sé. Pero esa es la... ¿Sientes que pierdes el control de la historia? Sí, porque me gusta ser escritor de brújula. Los escritores de brújula somos los que sabemos hacia dónde queremos ir. Yo tengo la historia en mi cabeza, sé exactamente, va a pasar esto, al final este es el malo, se sorprende, eso está, pero eso es un esqueleto. Luego, cómo los personajes van avanzando a lo largo de la historia, yo les dejo cierta libertad y van con una especie de brújula caminando hacia allí, pero pueden tomar un atajo, pueden coger caminos inesperados que incluso a mí mismo me sorprenden. Hay autores que no son de brújula, hay autores que son de mapa y que lo que les gusta literalmente es, va a pasar esto y esto, y de ahí no me salgo porque no. A mí me parece que queda más forzado. A mí me parece que eso es a veces meter un poco con calzador las experiencias, pero realmente cada uno le funciona algo, quiero decir. Al final es el terreno en el que tú te sientes cómodo contando tu historia a tu manera. Y lo que a ti se te dé bien. Quiero decir, si yo lo hiciera así, me resultaría más forzado, porque me siento más cómodo de otra manera. A lo mejor a quien lo hace de brújula, o sea, a quien es de mapa, lo hace... Porque, de hecho, las dos opciones son perfectamente válidas y simplemente es como, ¿qué es lo que te gusta más? Cada uno elige el método. Yo argumento por qué me gusta más brújula. Yo me sentiría más forzado. Veo que mis personajes quedan con una naturalidad que no les sabría conferir con un mapa, pero es muy probable que quien lo hace de mapa tenga tal maestría que lo haga muy bien y quede muy espontáneo, incluso sea 1000 veces mejor que lo que yo hago, o que al contrario, o que simplemente si él lo hiciera con y tirara a hacerlo de brújula, pues sus personajes harían cosas extrañas y no quedaría bien. Cada uno tiene que ver dónde encaja, encontrar su estilo. Pues, y son igual de válidos, vamos. Yo creo que desde luego tú has encontrado tu estilo, la novela encaja perfectamente y la edición es una pasada con esos dibujos de tallete. Y bueno, por desgracia no nos queda mucho tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta antes de que nos despidamos, porque ya son casi las 10. Vale. Y si no es así, pues bueno, vas a estar firmando, supongo, la caseta en lo que... Sí, estaré firmando en este cuarto de hora que queda hasta las 10, estaré firmando. Si alguien quiere llevarse el libro dedicado, pues oye, yo encantado de firmársele. Y si tenéis alguna pregunta, todavía no me he levantado, si es a tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues esperamos verte en nuevas ediciones de la feria. Sí, yo encantado, gracias.